derecho y al revés. Bueno, vamos a continuar un tema que ayer comenzamos a analizar a través de una entrevista que hacíamos con el secretario general del gremio que agrupa sindicalmente a los trabajadores de la educación del sector privado, porque le preguntábamos puntualmente sobre de qué manera habían vuelto las actividades a la escuela Nuestra Señora de Itatí. La escuela Nuestra Señora de Itatí es una escuela que está ubicada en barrio Varadero Sarzotti. La semana pasada, el martes de la semana pasada, si no me equivoco, hubo allí un incidente grave con padres que concurrieron al establecimiento armados. Se dio intervención a la policía. Las clases debieron suspenderse por toda la semana pasada y esta semana se retomaron con algunas disposiciones especiales. Martín Pascual es el delegado episcopal para la educación de la arquidiócesis y tiene la gentileza de estar aquí con nosotros. Gracias, Martín, por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes también por escucharnos y por darnos la posibilidad de compartir con la comunidad santafesina un poco lo acontecido. Así que bien, muchas gracias a ustedes. Cuando nosotros hablábamos con este dirigente sindical, nos decía en un momento, bueno, hay que preguntárselo a los dueños de la escuela, ¿no? Por decirlo de alguna manera bastante simple. Bueno, obviamente nosotros recurrimos a quienes están a cargo de esta escuela, porque es una escuela de gestión privada sí, que depende del Arzobispado de Santa Fe. Sí, exactamente. Es una de las escuelas que tiene la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Que, bueno, sí, es cierto, nos constituimos, digamos, como patronal, si se quiere, pero claro, la escuela, en realidad, si hay dueño de la escuela, es del barrio, es de Santa Fe, es una escuela incorporada al Ministerio de Educación. Sí, pero quienes dirigen la institución son ustedes, sí, exactamente. Desde el Arzobispado, desde el Arzobispado de Santa Fe, sí, es una de las escuelas que tiene, hay muchas escuelas en la diócesis. Y bueno, Itatí, que en realidad tiene un anexo en Varadero, en el barrio Varadero, Itatí está en Centenario. Bueno, ahí Itatí, digamos, el barrio tiene el nombre de Itatí, está al lado de Centenario, ¿no? Es un anexo que funciona allí en el barrio desde hace muchos años. Y bueno, esa es la escuela donde se suscitó este inconveniente, que es uno de tantos, ¿no es cierto?, que se da hoy en día. Hay inconvenientes, hay como una irritabilidad social que uno observa en general que a veces trae sus conflictos. Bueno, pero a ver, me parece que aquí es necesario empezar a aclarar algunas cosas. Una cosa es irritabilidad, una discusión, una diferencia de opiniones, y otra cosa es que un padre le diga a un docente que le va a pegar 3 tiros. Claro, bueno, sí, por eso ya a veces se da esta escalada de violencia, sobre todo en algunos contextos más vulnerables, y bueno, frente a esa situación y un poco también a la historia un poco más reciente de la educación santafesina, hemos tenido casos muy serios, muy graves con docentes. El caso Vanessa Castillo creo que ha dejado una huella en todos. Entonces tenemos que actuar con... El caso es de Alto Verde. Claro. Tenemos que actuar con prontitud, profesionalismo y en buen diálogo, como lo hemos tenido con los distintos actores del Ministerio, tanto de Educación como de Seguridad, ¿no es cierto?, que en estos casos, hemos estado en diálogos con ellos para poder tomar una decisión que sea la más adecuada para estas situaciones, ¿no? El día martes se acontecen estos sucesos, que la verdad que fueron... fue una escalada de violencia importante, un docente amenazado. Entonces, bueno, frente a ello, lógicamente hay protocolos de actuación que no podemos evitar porque estamos hablando de docentes, alumnos, es decir, familias. Directivos y docentes de la escuela saben ante este tipo de situaciones qué es lo que tienen que hacer. Claro, sí, exactamente. Y frente a ello, es lo que hicieron, digamos. claro, eso iba a preguntar, es lo que hicieron. Exactamente, frente a ello se radica una denuncia, ¿sí? Que después, termina eclosionando mal con esta cuestión de la policía en el barrio y el patrullero que fue dañado, los policías, que entró una confrontación ahí, ¿no es cierto? Perdón, la denuncia, ¿se hace con bastante anterioridad al conflicto en sí o no?
No, el conflicto todo se suscitó en la mañana, temprano. Sí. Fue de la mañana al horario de salida. Claro, con una reacción desproporcionada al caso, digamos, por esta cuestión de irritabilidad social que uno ve, ante un pedido, digamos, y bueno, después esta persona irrumpe en la escuela en un par de ocasiones, y cuando, bueno, es atendido por la vicedirectora del lugar, y se suscita esta amenaza, bueno, entonces así ya toman la carta en el asunto y radican una denuncia. Frente a esa denuncia, lógicamente, la policía ronda el barrio, digamos, es como frecuente ver que en los barrios la policía anda, ¿no es cierto? El tema está que, bueno, frente a eso va la policía y ahí se da este hecho de violencia. Que termina con 4 policías heridos, claro, con un patrullero dañado. Claro, exactamente. Que se dio no en la escuela, sino en las inmediaciones de la escuela, digamos, ya retirándose de la escuela. Pero el protagonista, digamos, de la violencia había sido el mismo que había amenazado o allegados al mismo que había amenazado. Suponemos, eso no lo podemos aseverar, pero sí, se supone que se ha dado esa situación. Fue la continuación de ese conflicto primario, por decirlo de alguna manera. Claro. Frente a eso, bueno, y al diálogo que hemos mantenido con supervisoras del ministerio y demás actores también del ministerio, se decidió hacer como una pausa pedagógica, una suspensión de actividades presenciales en la escuela por seguridad de la familia, de los niños, de los docentes. Y en los días miércoles, jueves y viernes, como bueno, bien creo que eso se ha informado adecuadamente, que había un servicio de comedor, los padres, las madres se acercaban a buscar la vianda de comedor, que eso es algo que preocupaba también. Y los docentes mandaban actividades por los famosos grupos, ¿no es cierto?, a las familias, como para no cortar el vínculo, pero asistiendo a la escuela sede, que es la escuela de Itatí. Que está en Barrio Centenario. Claro, está ahí en las inmediaciones. Sí. Martín, ¿cómo se está llevando adelante hoy la actividad? Desde esta semana, digamos, estamos apenas a martes, desde ayer. Bueno, desde esta semana comenzaron las actividades con una reducción horaria al comienzo de la jornada, porque bueno, entendíamos que en diálogo un poco con seguridad que lo mejor era que todo el personal asista ya de día. Entonces las actividades comienzan pasadas las 8:10, una cosa así, 8:15, no sé exactamente. Y bueno, y se desarrollan las actividades a partir de ese horario. Sí, esto por supuesto que será prueba. También es importante, me parece, aclarar que a veces no hay que ver esto como una fractura entre la escuela y el barrio, todo lo contrario, digamos. Primero que se volvió con más de un 90% de asistencia de los niños al anexo. Y luego que, digamos, tanto los docentes están muy preocupados por la situación de la escuela, como las familias, claro, en su mayoría apoyan la escuela, querían que vuelva a la escuela. No hay un conflicto entre el barrio y la institución, hay un conflicto entre un grupo o una persona o un grupo de personas. Sí. Como un grupo de personas con 1, 2, 3 docentes o directivos o lo que fuere. Exactamente. Sí, es una situación que se da también entre la presencia de la policía ahí y algunas personas del barrio que evidentemente no quieren la presencia policial en el barrio, pero la policía de por sí no tiene, digamos, no tendría nada de malo ver que haya patrulleros recorriendo el barrio, ni la ciudad, ni ningún lado. O sea, eso es algo que sucede y debería suceder con naturalidad, ¿no? Sí. O sea, no debería por qué sufrir agresión alguien que está cuidando. Y aparte, también la educación, o sea, uno colabora con el servicio de la educación, ¿no es cierto?, con la garantía de este derecho básico de la educación, la alimentación, pero la verdad que la seguridad no la podemos garantizar ni otorgar nosotros como ciudadanos, ni como iglesia, sino que eso está en manos de la seguridad, justamente. Claro, nos llamó la atención ayer, en un tramo de la entrevista, que Pedro Bayúgar, el dirigente sindical al que consultábamos, dijo: acá el problema fue que se llamó a la policía, y desde que se llamó a la policía, la escalada de violencia ya no se pudo detener. Ahora, yo le digo,
no estoy entendiendo. ¿Qué se supone que debían hacer los directivos de la escuela cuando tienen personas armadas que les dicen que les van a pegar un tiro? O 3, claro, o 5. Sí, a ver, uno creo entender un poco esta afirmación o contextualizarla en el sentido de que uno cuando hay un conflicto en una escuela, lo normal o lo que sería esperable es que se resuelva en el ámbito que corresponde. En el ámbito, claro, en el ámbito del diálogo. O sea, uno no quiere exactamente la policía adentro de la escuela ni en la puerta. No, uno preferiría que los conflictos se resuelven por la vía del diálogo, como digamos que es educativo también para los niños, los jóvenes, claro. Ver que hay conflictos entre las personas y que esos conflictos los resolvemos hablando, dialogando, consensuando, llegando a acuerdos. Pero cuando eso no sucede y se pone en riesgo a personas, entonces no hay mucho margen. Claro. Y sobre todo porque estamos hablando de gente que ha crecido con el barrio, o sea, los docentes que trabajan en Varadero, a quienes la verdad que uno va conociendo también a partir de estos sucesos y admiro muchísimo. No solo allí, sino en todas las escuelas y sobre todo, bueno, en las escuelas vulnerables, ¿no? Que lo hacen con mucha vocación, con mucha dedicación y mucha experiencia. Entonces, si ellos que conocen el paño y están ahí, alertan y dicen, bueno, esto es para preocuparse, y hay que preocuparse, porque son gente que son experimentada, claro. No son gente, digamos, tenemos gente muy valiosa, los docentes, directivos, asistentes escolares, todo el personal en general que trabaja en la escuela, gente muy valiosa. Y que tiene mucha experiencia. Y por ahí sí, después uno, creo, en un ámbito de reflexión, uno podría, qué sé yo, del otro lado del mostrador, como quien dice, decir, quizás esto, quizás lo otro, pero bueno, hay que estar ahí también, ¿no? Hay que estar en el contexto y creo que si ustedes me permiten, es una ocasión para realmente valorar, felicitar, y estimar a los docentes que hacen un esfuerzo enorme en los contextos vulnerables, en todo contexto, porque hoy no hay, nosotros si repasamos un poco las noticias en los últimos tiempos sobre materia educativa, vemos que hay muchos conflictos a veces que se suscitan entre el padre, la escuela, a veces ese pacto social que se daba con la escuela, la familia, cuesta, pero eso no tiene que ver con la escuela, eso tiene que ver con que, bueno, la sociedad cambió también. Y hoy por hoy vemos que toda esa gente, al menos en lo que respecta a nosotros, contamos con 24 escuelas en contextos vulnerables. Y otras tantas en toda la arquidiócesis, ¿no? Más o menos contamos con 84 escuelas, ¿no? Considerando de que, bueno, ahí están funcionando en complejos. Jardín es una escuela, primaria es una escuela, secundaria, y funcionan como complejos, ¿no? Pero en lo que podemos ver es que es gente en general muy valiosa, preparada, que sabe y responde con profesionalismo. Y esto creo que hay que valorarlo en estos tiempos. Este tipo de incidentes, usted mencionaba que hay 24 escuelas en contexto vulnerable, ¿no? En el ámbito de la arquidiócesis. Esto que se vivió en la escuela de Itatí, ¿es mucho más frecuente de lo que se sabe? ¿Hay situaciones parecidas o similares en las que se actúa de la misma manera aunque no trascienden? ¿A qué están expuestos todos los días los docentes y los directivos y el personal no docente que va a trabajar a estos establecimientos? Y los alumnos, por supuesto. Sí. Bueno, que suceden hechos. Y lo que creo que hoy en día pasa es que son mediatizados, son conocidos. Uno puede hacer una revisada y advierte de inmediato que hay situaciones. No solamente en las escuelas de la arquidiócesis, sino en otras escuelas. Sí, sí, seguro. En las escuelas, y a veces sorprende también que no solamente en contextos de barrios de la periferia, vulnerables, que también tienen su complejidad y la gente hace un esfuerzo enorme también por mandar a su hijo a la escuela, las madres por ocuparse de que los niños vayan a la escuela, los padres también, y
bueno, y siempre se dan estas situaciones, y cuando se dan las situaciones de agresividad y violencia o de estos desencuentros, yo creo que hay que actuar con mucha serenidad, digamos, en buen diálogo, como lo tenemos, quiero decir, con los distintos actores, tanto del ministerio, bueno, con seguridad, porque, digamos, si uno comete errores en esto, terminan siendo graves para las instituciones, para las personas, entonces hay que preservar las instituciones también. Este es un fenómeno, como bien decías, que se da en varias escuelas, pero en esta escuela puntual, en la escuela Itatí, ¿ya estaban advertidos de algo medio extraño que podía desembocar en una situación tan extrema como esta? Bueno, esto lo desconozco, si había algo o no. Lo que uno puede ver, al retornar las clases, que fue el día de ayer, tuve la posibilidad de hacer una pasadita, visitarlos. Se veía un clima tranquilo, los chicos en el aula, los docentes enseñando, los directivos, digamos, también apoyando, la cocina funcionando, caí casi cercano al mediodía, así que el olorcito a comida ya se sentía, y eso creo que es valorado por el barrio. Pero respondiendo puntualmente a la pregunta, Martín, yo no sabría responder. Quizás habría que consultarles a ellos. A lo mejor estaban advertidos de una situación o de situaciones parecidas anteriores y dijeron, bueno, no, esta vez nos cansamos y vamos a llamar a la policía. Por eso lo pregunto. Bien. Y en los barrios se dan siempre cuestiones. Ya cuando hay gente armada, o dice estarlo, porque uno no lo sabe, puede no estar, puede ser amedrentador, digamos, no sé cómo decirlo, pero sí. Amenazante, pero no tener, eso uno no lo puede saber, digamos. Pero que hay situaciones en los barrios, se da en todos los contextos, porque tampoco es cuestión de estigmatizar a los barrios, ¿no? ¿Y qué pasa con los chicos, digo? Porque evidentemente quienes protagonizaron estos incidentes, quienes amenazaron y demás, son padres de alumnos de la escuela. Sí, no sé exactamente si eran padres o familiares de los alumnos. Sí, porque también es un trabajo a realizar, ¿no? Sí. Es un trabajo a realizar, porque, digo... Sí. No se puede normalizar una situación semejante, tampoco se los puede separar a los chicos de la comunidad educativa, pero algo es como que hay que hacer, ¿no? Sí. Bueno, sí, seguramente irán trabajándolo, irán teniendo la posibilidad a reunirse también con las familias en su momento. Si hay algún niño que no continúa con el vínculo pedagógico, citar a las familias, tratar de reinsertarlo a la escuela, porque acá lo mejor que puede pasar para mitigar los efectos de todos estos actos es apostar a la educación, apostar a la garantía de derechos básicos, la salud, la educación, la alimentación. Entonces, que los chicos puedan volver a ir a su escuela, porque es su escuela, que puedan estar con sus maestras, sus docentes, sus maestros, comer en el comedor, Sí, es el lugar al que pertenece, ¿no? Claro. Sí. Creo que esto es lo mejor que puede pasar para un poco pensar a futuro también, en que todos estos niños también el día de mañana puedan vivir en un contexto mejor, en un, digamos, barrio más tranquilo. Pero con otras oportunidades. Claro, creo que este caso es serio, fue serio, la verdad que asusta, preocupa, a veces nos paraliza un poco también, no vamos a decir que no, y por eso admiro a la gente que trabaja en los barrios. Digamos, hay un equipo detrás que la verdad que podría estar hablando también aquí. Yo vengo un poco en representación, pero somos un equipo grande que de la Junta Arquidiocesana de Educación, que somos varias personas que estamos un poco acompañando, intentando acompañar, aprendiendo a acompañar a las escuelas y que tratamos de estar receptivos ante los planteos. Pero
y ante las problemáticas que se dan. Hablando de problemáticas, bueno, algunas versiones daban cuenta esta tarde que habían hallado cogollos de marihuana en la mochila de una alumna de la escuela Ceferino Namuncurá. ¿Esto es así? ¿Hay alguna...? Bueno, no es en la escuela Ceferino. Creo que habría que corroborar bien este dato porque allí en el barrio Yapeyú, el barrio se llama Yapeyú, hay un complejo muy grande que es Ceferino, que creo que es conocido por todos, y hay otro complejo educativo que está a una cuadra. Yo no recuerdo su nombre. Recuerdo el jardín pero no es que del arzobispado, no, es de la es provincia. una escuela provincial, sí, una escuela oficial, de gestión oficial. Pero sí, esta problemática se puede dar, podría ser en cualquier institución educativa. Hoy en día es un problema. El tema de las adicciones, no solo en chicos, en grandes, otras formas de adicciones, juego, chicos que a veces no descansan lo que deberían descansar. Todo esto trae problemáticas que hacen que la tarea de la educación sea cada vez más compleja. El docente no puede limitar su labor, sobre todo en estas escuelas, a estar frente al aula para cumplir con determinada currícula. Eso está claro. Sí, creo que es claro que hay una gran diversificación de tareas y eso exige una reprofesionalización del docente permanente, porque hay que estar preparado para responder a esas circunstancias, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y por eso es que, bueno, el equipo cada vez se amplía más, ¿no es cierto? Porque hay que estar preparados para esto, ¿no? Claro. El tema es complejo, pero bueno, son los niños y los jóvenes que hoy tenemos el desafío hermoso, digo yo, de educar. Para todos los que somos docentes y amamos la educación, el desafío hermoso de educar. Esa es la realidad. Que hay problemas de adicciones, ¿sí? Pero bueno, este hecho puntual creo que sería oportuno chequear que no se ha dado en las inmediaciones del complejo, en el ámbito de la escuela, sí. Ceferino. Sí, en otra escuela, y creo que es preocupante igualmente. Sí, seguro. Estamos, no cambia nada. Se habla de la educación y bueno. Y de chicos y demás, sí. ¿No? Bien. Martín, muchísimas gracias por haber venido. Ojalá que nos falte oportunidad para que podamos hablar de otras cuestiones que no tengan que ver puntualmente con la violencia. Y la última consulta refiere puntualmente a que, estos cambios dispuestos en lo que es la rutina ahí en la escuela, en el anexo de la Escuela Nuestra Señora de Tatí, supongo que irán siendo evaluados para continuar con ellos, volver a lo anterior, disponer algunos cambios más. Me imagino una situación sumamente dinámica, ¿no? A partir de todo lo que nos ha comentado. Yo supongo que será esta semana como de transición y ver cómo va funcionando. También que la adhesión del barrio ha sido muy receptiva, muy buena. Entonces eso creo que es fundamental y ir restableciendo la normalidad a lo que se venía funcionando con la escuela. Bien. Eso no hay inconveniente, ¿no es cierto? Eso siempre lo vamos dialogando, también las chicas lo van dialogando, las directoras y todo eso. Pero bueno, la verdad que gracias a ustedes también por permitirnos este espacio, ponernos a disposición cuando ustedes gusten para charlar sobre temas educativos y si ustedes me permiten aprovechar este espacio también para agradecer a todos los docentes, asistentes escolares, directivos, apoderados legales, a todos los actores de la educación, por supuesto a las familias que eligen las escuelas, sean de gestión oficial o de gestión privada, las familias que eligen a las escuelas, y a todo el equipo de la Junta Arquidiocesana de Educación, con la cual, repito, trabajamos a diario y bueno, tratamos de acompañar, que de eso se trata, de sentirnos también comunidad y sentirnos acompañados. Así que, bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El diálogo entonces en nuestros estudios con Martín Pascual, delegado episcopal para la educación de la Arquidiócesis de Santa Fe.